Morena ha tenido el tino de utilizar a su favor símbolos que son muy importantes para la ciudadanía en la historia del país. El presidente los utiliza mucho, pero Morena mismo lo ha hecho. Uno de ellos es el propio nombre, Movimiento de Regeneración Nacional, terminando en Partido Morena, y bueno, el juego de la Virgen Morena, que es muy sentido y muy cercano a la población. Y luego usar como fecha para la fundación oficial del partido el 2 de octubre. Y esa es una fecha también muy simbólica en el movimiento social de México, el 2 de octubre de 1968, la tragedia de Tlatelolco y todo ese simbolismo de que hay un México antes y un México después de aquella fecha, y el inicio de un largo proceso de transformación política, de democratización, de la cual Morena se asume como directamente heredero. Entonces, esto me parece desde el punto de vista político en general un tino, aunque el día que llega la fecha, pues ya se convierte en un poco difícil desde el lado de Morena decir si estás haciendo una conmemoración de festejo o un recuerdo luctuoso de un acontecimiento crítico. Pero bueno, esto hay que enfatizarlo porque los discursos que se dieron en el evento del aniversario, pues estuvo también presente la memoria de aquel hecho. Me parece que el otro dato destacable de este acontecimiento del domingo es la presencia misma de la gobernadora. El hecho de que asuma, ya siendo gobernante, su compromiso como miembro activo del partido, y tiene una importancia por todo lo que se ha dicho en torno al vínculo de Morena con el Verde, al acuerdo que hay del cogobierno, digamos, de compartir el Congreso, de hecho que puedan participar eventualmente en el gobierno del Estado, su relevo en el gobierno de la ciudad, en fin, todo esto que ha generado a veces un ambiente enrarecido en torno a las decisiones políticas que se toman, pues se aclara con una presencia muy contundente de la gobernante, de la jefa política en el acto del partido, y esto permite efectivamente acuerpar al conjunto del morenismo, bueno, de los morenistas. Yo tengo ahí una opinión de que hay morenistas pero no morenismo, y el hecho de que la consolide como la jefa política. Creo que sí hubo por ahí algunas ausencias, algunos personajes del Congreso me parece no estuvieron presentes de lo que alcancé a ver entre los asistentes, pero no disminuye el hecho de que el grueso de la nueva fuerza política de Morena estuvo presente en este acto del domingo. Es entonces cuando el pertenecer a algún partido pareciera que no importa. Y entonces, ¿cuál es la competencia? Porque, por ejemplo, el caso que estás mencionando, Atenea llega a la presidencia municipal por el PAN, y entonces, al ser un partido de los que compiten en contra de Morena y sus aliados en este momento, es un municipio, digamos, a conquistar por el equipo en el poder. Pero si Atenea eventualmente se mueve hacia la 4T por alguno de los partidos aliados, el esquema político cambió, y entonces ya no es que haya que ir a conquistarlo, hay que ir a conservarlo, porque ya es parte de ese lado, pero es la misma persona. Entonces estamos hablando de una competencia electoral que no tiene que ver con las propuestas distintas, tiene que ver mucho menos con las ideologías, tiene que ver cómo se van acomodando los actores políticos. En ese sentido, Quintana Roo pareciera no tener mucho problema para el caso de Morena y sus aliados, y eventualmente el punto de competencia, de conflicto, pudiese ser solidaridad, pues por la actitud y la posición que ha mantenido la actual presidenta Lili Campos, que también se llegó a decir si ella tomara la decisión de moverse a la 4T, pues ya no tuvieron que ir a la elección, ya prácticamente se hicieron de todo, ¿no? Este elemento, pues, a mí me preocupa un poco. El discurso de la gobernadora el domingo, siendo el primer evento, habiendo apenas tomado posesión de la gobernación, tiene un tinte electoral, tiene un tinte de vamos a hacernos de todo. Es decir, las elecciones del 24 ya empezaron el día que se sentaron en la nueva función, lo habíamos dicho que eso iba a pasar, pero para llegar al 24 tenemos que transitar el 23. Y como tenemos una pre-campaña presidencial nacional muy adelantada, donde ir a cualquier evento nacional, como el informe de Claudia Sheinbaum en México, todo se tiñe de esta dinámica, tanto a nivel nacional como a nivel local. Pero para llegar al 24 necesitamos pasar por el 23. Y el 23, por lo menos hasta donde las tendencias van apuntando en la economía internacional y en la economía nacional, no va a estar fácil. Entonces necesitamos estar pendientes de lo que va a pasar en el 24, a lo mejor en el análisis apostarle a cómo viene, pero necesitamos saber qué se va a hacer para transitar el 23 desde el punto de vista de las propuestas de gobierno, desde las propuestas del presupuesto y desde las propuestas legislativas. No vaya a ser
que lleguemos con un escenario pues muy competitivo en el 24, pero muy descompuesto desde el punto de vista de la situación, de la gobernabilidad, del desarrollo económico, y sobre eso hasta ahorita no hemos escuchado absolutamente nada. Creo que ya se irá definiendo a partir de la decisión que tomen estos actores políticos, ya sea la presidenta municipal de Isla Mujeres, el propio Chepe Bacalar, y ya veremos si es competirles o simplemente conservarlo para la causa que están adquiriendo. Lo primero que hay que decir es que pues ahí lo que está viendo es cambio de siglas o de colores y no de personas. Entonces, pues habría que ver qué cambio de gobierno van a estar viviendo los ciudadanos simplemente porque los gobernantes se cambian de color. Esa es una cosa para analizar. Hay una inercia, la entiendo, perfectamente. Hay una lógica de un partido que se ha convertido en casi hegemónico en buena parte del país. Todo el mundo quiere estar con el ganador y se mueve en la situación hacia allá. Y a la vista de esa, digamos que de esa lupa, con los ojos del día de hoy, pues no tiene competidor y todo es cosa de que se acomoden, se reacomoden o se le pongan enfrente para que Morena les gane a todos. Pero yo insisto, estamos en el 22 y eso va a suceder si es que sucede en el 24. El problema es transitar el 23 y yo creo que si no hay políticas claras de gobierno que le corresponde a Morena, tanto a nivel federal como a nivel de la mayoría de los estados, y en este caso de Quintana Roo, si no hay políticas claras de cómo se va a enfrentar el 23, la situación no necesariamente va a llegar a como la estamos viendo ahorita en el 24. A eso me refiero. Y me parece entonces que no solamente se debe estar pensando en cómo conquistan lo que falta en el 24, sino cómo se transita todo el 23 para conservarlo. Porque yo sí veo venir una situación compleja que no se asemeja ni de lejos a lo que significó la pandemia. La pandemia fue una situación general, mundial, el gobierno apenas estaba empezando y ahorita ya sería un escenario distinto. Hay que tenerlo en el radar, ese posible cambio, ¿no? El PRI decidió no ir en alianza en contra de Morena y sus aliados. Ya formado el Frente Va por México, Va por Quintana Roo, el PRI decidió no participar en eso. Desde entonces ya marcó por dónde iba. Dividir a la oposición, pues obvio que la debilita frente a un enemigo muy poderoso. Esa es casi una lógica matemática básica, ¿no? Entonces, desde entonces el trasvase del PRI hacia la 4T se veía venir. Por lo tanto, pues están pagando las consecuencias de su decisión o cobrando las consecuencias de su decisión en la medida en que algunos pudieran ya haberse movido o estarse moviendo hacia el grupo en el poder. Y en términos generales se dicen que tiene una lógica por las similitudes que hay en muchas cosas entre Morena y el PRI. Ahora, yo creo que el futuro del PRI en general está dependiendo, del PRI en Quintana Roo, está dependiendo ya de lo que suceda a nivel nacional con el partido. Se empieza a prefigurar claramente una división fuerte, dos polos dentro del PRI. Algunos que estarían por la resistencia de sobrevivir como partido y otros que prácticamente se estarían sumando, primero por la vía de los acuerdos y seguramente después ya de manera más formal hacia Morena. Y me parece que eso es lo que va a definir finalmente el futuro de este partido. Si sucede antes de la elección del Estado de México, pues están muertos porque podrían ya definitivamente perder el bastión más importante que les queda en todo el país. Si esto no sucede antes de la elección y logran mantener un acuerpamiento, pues darán la pelea ahí y bueno, a lo mejor sobreviven un rato más, pero pues el PRI ha dejado de ser una referencia y en este contexto, en la medida en que vaya habiendo un agotamiento pues del ejercicio de gobierno natural que le pasa a cualquier partido, lo que va a resurgir como la oposición histórica al proyecto de Morena, pues va a ser el PAN. Me parece que está destinado desde sus orígenes a ser la oposición histórica en México, ¿no? O sea, yo insisto, a la vista del día de hoy, pues no hay nada que le haga competencia a Morena y a sus aliados, ni el propio Movimiento Ciudadano tal y como lo pretenden. Sin embargo,
sí creo que va a haber una recomposición en el 23, y digo yo el PAN, porque el PAN juega un papel histórico como oposición en México.